El papá abandonó en la infancia, pero ahora que es adulto mayor, quiere pedir cuota alimentaria de los hijos. Puede hacerse como se hace. Vamos a hablar de ese tema. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. La cuota alimentaria que puede reclamar el padre que ha abandonado a sus hijos en su infancia y ahora ese padre es un adulto mayor y quiere reclamar cuota de alimentos por parte de esos hijos que en su momento fueron abandonados por él. Es un tema muy polémico, es un tema muy interesante y es un tema que hoy en la ley colombiana no tiene una reglamentación legal rigurosa. No tenemos hoy unas respuestas por parte de la ley específicas que nos digan si se puede hacer, si no se puede hacer y si esos jóvenes que ahora son, o esos niños abandonados que ahora son jóvenes o que ahora son adultos, tienen obligación de pagar cuota alimentaria o no tienen obligación. Sin embargo, hemos ya tenido casos como ese y sí hay algunos mecanismos legales que se pueden utilizar en este tipo de procesos y en este tipo de situaciones. Hablaremos hoy en nuestro podcast sobre este tema y cuáles son las posibilidades legales que se tienen para no permitir o para impedir tener que pagar esa cuota alimentaria en este tipo de situaciones. Debemos entonces empezar respondiendo a algunas preguntas puntuales que siempre se hacen las personas que se encuentran en estas situaciones. Y la primera pregunta es, ¿nuestros adultos mayores tienen derecho a reclamar una cuota alimentaria? Y la respuesta estándar es sí. En el Estado colombiano y en muchos de los países latinoamericanos, pues hay o existe el derecho a la reclamación de la cuota alimentaria por parte justamente de los adultos mayores. Cuando hay un adulto mayor, se encuentra en una situación de necesidad económica, es decir, puede probar que efectivamente no tiene capacidad económica para asumir sus propios gastos, no tiene ingresos o tiene una capacidad económica muy baja y tiene parientes. Ahí empezamos a revisar quiénes son los parientes a quienes se les puede reclamar cuota alimentaria. Y si hablamos específicamente en el Estado colombiano, pues yo tengo en la ley, en el artículo 411 del Código Civil, unas reglas específicas a quién se le puede pedir cuota. Y menciona, entre otras personas, menciona a los ascendientes, es decir, yo puedo pedir cuota de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Eso es perfectamente viable, es perfectamente legal, pero también menciona a mis descendientes. Entonces yo puedo pedir cuota alimentaria de mis hijos y teóricamente se puede también pedir cuota de los nietos, lo dice la ley. No es muy usual, pero teóricamente se podría hacer. Pero además menciona también, por otra parte, un tema que es bastante desconocido y es que menciona a los hermanos. En teoría legal, entre hermanos también se podría reclamar cuotas alimentarias. Perfecto, pero hoy hablamos específicamente de los adultos mayores y específicamente del caso y de la situación en que un padre en la infancia de ese niño, Pedro, cuando es pequeño, Juan, que es su papá, Juan le abandonó, se olvidó de su existencia, nunca pagó cuotas alimentarias, nunca se interesó por ese niño, Pedro, y hoy Pedro ya es un adulto. Es un hombre hecho y derecho, como decimos en Colombia, y es un hombre que tiene capacidad económica, es un emprendedor, tiene bienes, tiene propiedades y tiene buen dinero. Él no quiere saber nada de Juan, pero Juan hoy es un adulto mayor, fue el padre que abandonó y quiere ahora pues ir a reclamar una cuota alimentaria de su hijo. No tiene ningún criterio, no me importa que lo abandoné, yo quiero reclamar una cuota alimentaria porque la necesito. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Porque nos enfrentamos a una colisión de derechos. Efectivamente, ese adulto mayor tiene el derecho a reclamar cuota, pero efectivamente no sería justo que ese joven Pedro o ese adulto Pedro ahora, que fue un niño abandonado por su padre, pues tenga que pagarle cuota alimentaria a un padre que lo abandonó. ¿Cuál es la salida legal a este asunto? Ya hemos dicho, ya he mencionado, no tenemos hoy en Colombia reglamentación específica, pero sí hay una salida legal para manejar este tipo de situaciones. Y la salida legal se llama la reciprocidad.
La reciprocidad básicamente es un criterio que debemos pedirle que se aplique por parte de los jueces. No es un criterio estándar, no es un criterio de fácil discusión porque no está puesto en alguna ley específica que nos dé claridad en este asunto, pero la reciprocidad básicamente es una interpretación de la norma, una interpretación de la jurisprudencia, donde podemos decirle al juez que está conociendo del caso: no le dé cuota alimentaria a ese padre adulto mayor porque abandonó en la infancia a este joven, y eso implicaría que no hay un deber recíproco ahora que este joven ya tiene capacidad económica, pero ese padre no merecería recibir esa cuota. Criterio entonces de reciprocidad. Tengo que reiterar, no es un asunto sencillo, no es un asunto que no tenga debate, es un asunto que tiene complejidad, es un asunto que tiene discusión, y obviamente vamos a entrar en todos temas de pruebas, de probar que efectivamente hubo abandono. Hay que revisar, y eso va a facilitar mucho el proceso, si en la infancia de ese joven hubo una denuncia en fiscalía por el delito de inasistencia alimentaria que prueba efectivamente el abandono financiero, hubo una demanda por intentando, por ejemplo, una privación de patria potestad. Todo eso nos serviría para probar efectivamente ese abandono certero. Sin embargo, si no se tiene eso, por supuesto será un poco más complejo el caso, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Son casos difíciles, evidentemente es un tema de mucha problemática, y yo quisiera leerte en los comentarios y que me cuentes qué opinas tú. ¿Es justo que un padre que ha abandonado, ahora que es un adulto con necesidades, pues su hijo, un adulto mayor, ahora su hijo, que es un adulto, un joven adulto, tenga que pagarle cuota alimentaria a ese padre? Tema interesante, te invito a comentar, siempre escribir aquí en los comentarios, cuéntame un poco de tu caso. Les invito siempre a preguntar lo que quieras, y te pido que le des me gusta a este video, lo compartas en tus redes sociales, y por supuesto que me sigas, te suscribas a este canal de YouTube o donde estés viendo o escuchando este podcast. Es un gran placer saludarte, soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Siempre les digo, pregunta lo que quieras.